Buenas tardes, chicos y chicas de segundo B de la escuela del CENS de Chascomús. Yo soy la profesora Carolina Franciosi, esta materia es Lengua y Literatura y esta es la clase virtual número 1. Para comenzar vamos a recordar un poquito de lo que hablamos durante la clase, la última clase que estuvimos. Estuvimos hablando de la importancia de lo que es la comunicación. Hablamos de un montón de cosas, nos comunicamos bastante, pero sobre todo hablamos de la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas. Leemos esta definición, es un proceso de intercambio de información en el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir? Que yo vengo, necesito decirle a alguien algo, lo digo de la mejor manera que se lo puedo decir a esa persona para conseguir, para lograr lo que quiero conseguir de esa comunicación. Me adecuo a la situación, a quién es mi receptor, cuál es el canal que voy a usar y expreso mi mensaje, digo lo que le tengo que decir. Eso es básicamente lo que es la comunicación. Y se acuerdan que hablábamos que el lenguaje era principalmente armado para lo que implica la comunicación y que después usamos el lenguaje para otras cosas, como por ejemplo en la literatura, pero en ese caso lo vamos a empezar a analizar un poquito más adelante. Por ahora, el lenguaje como instrumento para la comunicación. Acá les aclaré algunas cuestiones que también hemos hablado en clase, que es que el emisor también se le puede decir hablante, al receptor también se le puede decir oyente o destinatario, y el canal, como ya me lo habían consultado, puede ser oral auditivo o visual. ¿Qué es el canal? Es el medio por el que se produce la comunicación. Bien, en el trabajo práctico número 1, que se trata acerca de lo que es el dialecto, el sociolecto, cronolecto y cómo estos componen el idiolecto, teníamos en la fotocopia la explicación de cada uno de los conceptos. Acá va una breve explicación mía. Tenemos el dialecto, que es una variación que se da en el uso del lenguaje de acuerdo al lugar de residencia. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, que nací acá en Chascomús, hablo distinto de una persona que nació, por ejemplo, en el norte argentino, en Jujuy, por decir. Y también hablo distinto a un chileno o a una persona que nació en España. La lengua sigue siendo el español, pero el dialecto varió. Lo mismo sucede con el sociolecto, que tiene que ver con una variación que se produce en el uso del lenguaje de acuerdo al nivel educativo. Pero no solamente al nivel educativo, sino también tiene que ver con lo que estudiamos. Entonces, por ejemplo, vamos a un médico y te empieza a dar un diagnóstico y vos decís, no sabes si te vas a morir o estás re bien. Bueno, eso tiene que ver con el sociolecto, que es un tipo de lenguaje que maneja específicamente un grupo de personas que han accedido a una educación y que esa educación les permite comunicarse de una manera especial. Y por último, el cronolecto, que tiene que ver con variaciones en el uso del lenguaje de acuerdo a la edad. No es lo mismo que hablemos dos personas, por ejemplo, de mi edad, que tenemos 40 años, con yo con otra persona de 40 años, con un adolescente que tiene, no sé, 13, 14 años, que hay cosas que no las entiendo, y con por ejemplo, un adulto mayor, que hay un montón de palabras que usamos ahora que capaz que no las comprende. Todos estos elementos que hacen variar nuestro uso del lenguaje componen lo que conocemos como el idiolecto, la combinación de las características que hacen a la forma de hablar de cada persona. Seguimos. ¿Cuál era la consigna en este trabajo? Era leer este texto. ¿Qué onda? No tema, no hay psicopateada, estas páginas no lo van a recopar, pero tampoco lo van a poner del tomate. Bueno, ya hay un uso ahí en todas las palabras esas que están entre comillas por algo. Entonces era leer este texto y completar este cuadro. Esta persona, por ejemplo, maneja, ¿dónde vive? ¿Vive en una ciudad, que sería urbano, o vive en un campo, que es la parte rural? Esta persona ha ido a la escuela, no fue nunca a la escuela, ya es un profesional, es un periodista, es una abogada, es un médico, es una docente. Bueno, pueden poner no escolarizado, escolarizado profesional. Y por último, la edad que suponemos que tiene la persona que escribe o que diría ese texto. Todo eso aparece en esta página, ahí les señalo dónde están para que no se confundan. Condicionantes de la comunicación, que acá también hubo preguntas.
Los condicionantes de la comunicación tienen que ver con el idiolecto, o sea, la forma que tenemos cada uno de nosotros de usar el lenguaje en relación a la situación en la que lo tenemos que usar. Entonces, cada situación tiene diferentes aspectos que condicionan esa comunicación y que se llaman condicionantes, que aparecen en esta parte de la copia y que se llaman las circunstancias, que hay momentos y lugares más adecuados que otros. Ayer les comentaba, por ejemplo, tirar un chiste en un velorio sería bastante desubicado, o sea, los chistes se hacen en circunstancias que son de alegría, de jolgorio, de festejo, ¿no? Un chiste en una situación de velorio sería fuera de lugar, inadecuado. Las determinaciones psicológicas tienen que ver con cómo nos predisponemos para cada situación comunicativa, cada vez que vamos a participar de alguna de ellas, el estado de ánimo, nuestro propio carácter, nuestra personalidad, van a influir en esa situación. Por ejemplo, si sos buena onda, bueno, probablemente recibas respuestas más positivas que si vas con los tapones de punta a pelear a alguien, ahí la determinación psicológica va a hacer como un ruido en la comunicación. Las competencias lingüísticas, que tiene que ver básicamente con saber usar la lengua correctamente y conocer la mayor cantidad de significados de las palabras que usamos para comunicarnos. Entonces, básicamente, si vos sabés usar la lengua, tanto oral como escrita, y conocés los significados de las palabras que pueden llegar a usarse en una comunicación, sos competente lingüísticamente hablando. Lo mismo sucede con la competencia paralingüística, que tiene que ver con que cuando nos comunicamos con otras personas solemos hacer gestos, elevar la voz, bajar el tono de voz, levantar las cejas, mover las manos. Todo eso es información que quien nos está observando puede interpretar como datos para comprender mejor ese acto comunicativo. Y por último, la competencia ideológica o cultural, que tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo y son los temas que tenemos en las comunicaciones. Que ese conocimiento del mundo tiene que ver con el arte, la actualidad, geografía, historia y todo lo que se les ocurra, música, lo que hablábamos la otra vez. Más abajo les presenta lo que es el circuito de la comunicación, miren qué lindo que me quedó. Bueno, ahí hay un emisor que se comunica con un receptor a través de un canal, que es eso que les dibujé, esta línea que va por el medio, no sé si se ve la flechita. Bueno, el referente es el tema de lo que se trata la comunicación. Por ejemplo, vamos a hablar de la actualidad, el encierro, ¿no? La cuarentena. El mensaje es, supónganse, bueno, no sé qué hacer con la cuarentena, me busco actividades, bla, bla, bla. Es lo que decimos sobre el tema. El canal es por donde decimos que transcurre la comunicación, que puede ser oral, auditivo o visual. Y el código, o sea, con qué nos comunicamos, es la lengua, que es la lengua española en nuestro caso. ¿Cuál es la consigna de este trabajo práctico? Es primero pensar una situación de comunicación breve y simple que hayas vivido y explicarla desde la teoría de qué condicionantes de la comunicación percibís que hubo en esa situación comunicativa y la vas contando. Por ejemplo, me lo encontré en el kiosco, esa sería la circunstancia, o sea, un lugar informal. Bueno, yo estaba de buen humor porque ya había terminado de trabajar, esta otra persona también porque estaba en la misma situación. Bueno, fuimos los dos, hablamos de una manera muy alegre, se notaba por nuestra sonrisa, por los gestos, ahí estaríamos hablando de las competencias paralingüísticas. Y bueno, describimos en base a estos conceptos esa situación comunicativa. Y la siguiente consigna tiene que ver con la historieta que aparece en esa misma página de Gaturro y más o menos explicar lo mismo. ¿Por qué no se entienden la maestra y Gaturro? Y fíjense que los gestos de la maestra, cómo aparecen las flechitas en el diálogo, también son información. En este caso paralingüística, que es visual, o sea que está escrita en un texto, dibujada sería, pero que intenta reemplazar los gestos que hacemos con la cara o con el tono de voz y demás. El trabajo práctico número 3 tenía que ver con analizar estos textos, los que son de Sherlock Holmes, este diálogo de Sherlock Holmes, que es una publicidad de un banco, aparentemente, fíjense que este símbolo que aparece acá abajo en rojo se parece mucho a un logo de un banco, y por último la carta formal. Este de acá arriba me lo olvidé, es un chiste también, ahora si se lo olvidan no importa, porque yo también me lo olvidé. Seguimos. ¿Qué hay que hacer? Analizar cada una de estas situaciones. ¿Quién es el emisor? O sea, por ejemplo, en el diálogo, ¿quién empieza hablando? ¿Quién le contesta? ¿No? Ahí el emisor va cambiando de lugar.
En la carta, quién escribe la carta, quién se la envía, ¿no? Bueno. Y por último, las consignas del trabajo práctico número 4 tienen que ver con una especie de resumen de lo que veníamos viendo hasta acá, las características de lo que son los textos escritos, cómo funcionan los textos escritos, y la consigna básicamente es responder a esta encuesta que tiene que ver con textos que ustedes ya han leído, han conocido en su paso por la escuela o en sus prácticas de lectores a diario. Por último, fecha de entrega de todo resuelto, 1 de abril. Pueden enviarlo con fotos de sus carpetas con letras que yo pueda leer fácilmente o tipearlo en la compu, tablet o celular, pero siempre que yo lo pueda entender. Y gracias por estar escuchando y viendo este video. Espero que les haya servido. Nos vemos.